Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Mi invitado esta noche es Plinio Apuleyo Mendoza. Para más señas, aunque no las necesita, tiene una estatura intelectual importante, pero me nace recordar que es hijo de Plinio Mendoza, muy amigo de Gaitán. Iba justamente con el caudillo el 9 de abril cuando lo asesinaron. Con Plinio Apuleyo hay mucho que hablar. Ojalá que nos alcance el tiempo para tocar algunos de los tantos temas que nutren de bases, de maneras de ver la realidad nacional a muchos colombianos. Bienvenido a mi programa. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bueno, digamos, bien. Al país. Al país no creo que le vaya tan muy bien tampoco, porque hay mucha inquietud, mucha zozobra, mucha incertidumbre. La gente no ve claro el panorama político. Ha surgido una gran cantidad de candidatos. Los partidos se muestran generalmente débiles. Los partidos que marcaron la historia del país, que se disputaron el poder durante muchos años, casi desde la independencia, Partido Liberal y Conservador, son hoy no son partidos mayoritarios, no son partidos que tengan el poder de otros días. Un tanto desdibujados. Desdibujados, desde luego. Pero desdibujados también no están los otros. Bueno, hay partidos nuevos como el Centro Democrático y que tienen cierta coherencia, cierta disciplina, en fin. Otros partidos son momentáneos y que uno no les augura así un gran porvenir, ¿no? Es confuso el panorama. Había un tanto de más identidad cuando existía el bipartidismo, ahora hay más confusión. ¿Por qué se convirtieron los partidos como en maquinarias para dar avales? Se perdió la poca diferenciación ideológica que existía, ¿no le parece? Sí, desde luego, claro que sí. Yo creo que en eso contribuyó, bueno, también implicaron grandes riesgos para el país, porque la violencia fue producto de ese encendido bipartidismo, enfrentaba muchas zonas del país, produjo muertos, problemas. El Frente Nacional le puso remedio a eso, ciertamente, pero la gente no se ha dado cuenta de los problemas que suscitó. Yo diría, así es. Ya no hay un liberal o un conservador que muera ahí peleando contra el otro partido por no, nada de eso. Eso se terminó para siempre. Pero al mismo tiempo que ocurrió, el Frente Nacional repartió el poder durante 16 años. Existió la alternación, etc. Y en esa época el continente tenía una influencia muy grande de la Revolución Cubana que había surgido. Entonces, de ahí comenzó a salir la guerrilla, porque había el tema de que la oligarquía se estaba repartiendo el poder y que no había manera de desalojarlos sino a través de la lucha armada. Ese fue el sentido auspiciado en el fondo por Fidel Castro. Y entonces, a partir de ese momento surgieron las guerrillas como una manera de responder a esas inquietudes. Y la otra todavía más grave, es el clientelismo. En la época de mi padre había mística.
tanto del lado del Partido Liberal como del Partido Conservador. Eso se acabó. Y eso se acabó. Viva el Partido Liberal, decían, y en otra vereda había el Partido Conservador, salían, y eso no se requería dinero, no se requería nada, sino era espontáneo. Además porque la gente casi siempre en todas partes había heredado eso porque tenían abuelos y cosas que habían estado comprometidos en la guerra civil, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora... Entonces pasó lo siguiente, ya no hay necesidad de movilizar al partido por su pasión de triunfo, porque ya pues se repartió todo el poder por mitad, las elecciones por mitad, parlamento, asambleas, consejos municipales, mitad liberal, mitad conservador. Entonces surgió el kirchnerismo, que consistió en que yo vote por mí, no vote por él, yo le doy algo y espere si hubiera, cuente conmigo y tal. Yo recuerdo que tenía un cuñado que ya murió, era galanista y hacía unos grandes discursos por ahí en los pueblos, y los campesinos que en otra época pues se movilizaban en función de un partido, y acercaban, decían, muy bonito su discurso, doctor, muy bonito. ¿Y para yo qué? Es una lástima que haya descendido la política colombiana tanto, pero hablaba de las armas, de la guerrilla. Esta semana terminaron de entregar, o mejor, según el lenguaje de ellos, de hacer dejación de las armas individuales. ¿Qué tanta trascendencia le encuentra a eso? Bueno, no, yo no quiero negar la trascendencia que pueda tener, porque el hecho de que una organización tan asociada a años de lucha y de terrorismo y de control de regiones, etcétera, que haya aceptado finalmente replegarse, haya firmado el acuerdo de paz y haya empezado a entregar las armas individuales, pues eso es positivo, eso uno no puede cuestionarlo. Lo que pasa es que no es suficiente para conseguir la paz en el país, mucho menos, porque hay un fenómeno gravísimo, y es el narcotráfico. Cuando Uribe terminó su gobierno, habían descendido los cultivos a 48.000 hectáreas. Hoy hay como 200. Hoy hay casi 300 hectáreas, 180.000 hectáreas, y se creció. Se suspendió la fumigación, que era muy efectiva, estaba logrando grandes resultados por petición de las FARC, y no una petición así muy ligada al medio ambiente y nada, eso es el pretexto, sino que no querían perder ese fortín económico que les daba el narcotráfico. Entonces, no se ha terminado el negocio, no se ha terminado eso, y entonces ya las FARC, bueno, ok, no están metidas, pero el tráfico de drogas continúa, y hay nuevos aprovechadores. Bueno, el ELN siempre estuvo obligado de todas maneras a hacer armas, pero nuevos movimientos, las bandas criminales, ¿cómo se llama? El cartel pues están ligados al tráfico de drogas, muy peligroso. Porque es un jugoso negocio, pero es de prever que se va a disminuir por lo menos la intensidad de ese que es el principal combustible para los grupos al margen de la ley. Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión.
Regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con Plinio Apuleyo Mendoza. Y le había dejado planteado antes de la pausa, de todas maneras, sacar a 7.000 combatientes, guerrilleros, amén de los que estaban en los cascos urbanos, es decir, calculan unos 14.000 hombres de un conflicto. Eso, por supuesto, que debe mejorar sustancialmente la convivencia y el poderío que han tenido quienes están al margen de la ley para negociar con el narcotráfico, con el jugoso negocio. Desgraciadamente no ha disminuido. Y desde el punto de vista de las FARC, probablemente eso ha perdido fuerza, aunque han surgido disidentes gracias a lo que produce el narcotráfico. A propósito de eso, ¿cree que el Estado sí sea capaz de cubrir las zonas de donde salieron las FARC para no permitir, como pareciera, que ingresen otros? Pues no lo creo, porque lo estoy verificando, pues actualmente lo estamos viendo. Sí. En esas zonas no hay Estado. Además están las famosas zonas campesinas, con plena autonomía. Y ahí también se mueven en esas zonas donde reina el narcotráfico. Entonces, yo no creo que se disminuya. Cambian de propietarios, se disputan eso, otros grupos de delincuentes o políticos, pero políticos con una ideología muy cercana a la ideología de las FARC. ¿Será entonces muy difícil que haya realmente Estado allí donde no lo ha habido? ¿Qué tendría que hacer el Estado y la sociedad colombiana? Porque de otra manera estaríamos algo así como destinados a vivir en un conflicto armado permanente. Yo me temo que sí. Me temo que sí, porque no veo una política que realmente conduzca a una disminución de narcotráfico, del cultivo de coca. No la veo, porque la fumigación era efectiva en ese sentido, pero la suspendieron por petición de las FARC, la suspendió el gobierno, y por consiguiente la erradicación manual eso es una cosa muy relativa, eso no consigue mucho. Entonces me temo que subsiste el problema y genera lo mismo, los mismos hechos de violencia, de control de regiones. Pero aparte de eso, no hay que olvidar que muchas familias campesinas viven de la coca. Y mientras no haya una sustitución que realmente les dé para vivir, es muy difícil. Muy difícil. Bueno, pero dicen que la están implementando. Pero mire, una cosa que preocupa mucho es el atentado del Andino. Han capturado 9 personas, de las cuales creo que ya soltaron una. Se dice que hay pruebas que serían de un movimiento denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo. ¿Su percepción en ese sentido cuál es? Yo creo que efectivamente es muy probable que haya estado implicado ese movimiento en los actos terroristas que han tenido lugar en Bogotá, inclusive la Macarena, etc. La idea de ellos es golpear a lo que llamarían la clase dirigente, es decir, el propósito es el mismo que inspiró a las FARC para hacer el atentado del Nogal, porque hay que buscar los sitios donde se concentra la clase alta, en fin. Y entonces están moviéndose en ese sentido, y evidentemente se ha probado que utilizan los mismos elementos para las bombas,
y que estuvieron comprometidos en muchos de esos atentados anteriores. No se sabe cuántos de ellos de verdad están aquí en este atentado y cuántos no, pero de todas maneras está involucrado el movimiento revolucionario del pueblo. Frente a tanta confusión, a tanto escepticismo, frente a lo que deba pasar con el país en esta coyuntura de evidentes cambios que ojalá finalmente sean para bien, ¿cómo ve el panorama político de aquí en adelante? Muy confuso, lo ve todo el país confuso. Hay por primera vez una piñata de candidatos, más de 20 candidatos. El solo hecho de que existan tantos candidatos indica... ¿Qué le indica? Me parece que... Indica que no hay realmente liderazgo. Organizaciones políticas realmente sólidas para poder darle otro carácter a las elecciones. Son aspiraciones personales que buscan de alguna manera imponerse con coaliciones, con cosas transitorias. El panorama es muy confuso, nadie sabe qué puede ocurrir, nadie sabe cuál puede ser el candidato triunfante. Pero ese panorama definitivamente tiene que irse decantando y en su concepto no le parece que podría terminar en que gane, por ejemplo, pase a segunda vuelta una fórmula que sea partidaria del actual proceso y otra que no lo sea, o de pronto hay la posibilidad de que pasen a segunda vuelta dos fórmulas que no estén de acuerdo con el proceso de paz que se está llevando a cabo. Le ruego responderme esa inquietud después de la última muy pequeña pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con Plinio Apuleyo Mendoza y le había dejado planteada una inquietud que no se la repito para ahorrar tiempo. ¿La inquietud es? La inquietud es que nos parece que de pronto podrían pasar a segunda vuelta dos fórmulas que no sean partidarias del actual proceso de paz, o de pronto una que lo sea y otra que no. ¿Su opinión? Todo es posible. Yo pienso, por ejemplo, que Vargas Lleras puede pasar a la segunda vuelta porque tiene una estructura electoral que estuvo construyendo durante años como vicepresidente y no creo que se oponga frontalmente al proceso. Hace unos reparos, teniendo en cuenta que eso existe en el subsuelo político y electoral. Y sí, el Centro Democrático puede pasar con una coalición con el Partido Conservador, con Pastrana y con otros ellos. Y el Centro Democrático en realidad no se opone completamente a todo lo que es el acuerdo, sino propone modificaciones que considera que eran inaceptables, etcétera, etcétera. Propone remiendos al acuerdo de paz. Es decir, que la tesis de los líderes amigos del proceso no va a contar finalmente en relación con que sus contendores podrían desbaratar mucho de lo que se ha acordado. No. El otro que puede aparecer ahí, y también es una incógnita si es partidario o no partidario, que es Fajardo, porque tiene un sustento electoral importante. Pues no se sabe tampoco, pero no creo que sea un partidarios abiertos del
del acuerdo. No tenga posibilidad de llegar a segunda vuelta. Claro, no tiene posibilidad por esto, porque la favorabilidad del presidente es muy baja, 12%. Entonces, eso de todas maneras afecta a sus candidatos, a cualquiera de los candidatos de este. Me temo que ninguno de ellos pueda llegar a una segunda vuelta. Puede ser, a no ser que ocurra algo especial, pero hasta el momento tienen índices muy, muy bajos en las encuestas. ¿Qué tanto le puede aportar al Centro Democrático la alianza Uribe-Pastrana? Bueno, puede ser, electoralmente le puede aportar mucho, electoralmente. Políticamente, pues, se abrirá la incógnita de qué van a hacer después. Si llegara a ser elegido presidente, el candidato del Centro Democrático, no sabe uno exactamente cuál va a ser su actitud ante el proceso, si realmente cómo van a ser las modificaciones, si eso no tiene una implicación un poco traumática, teniendo en cuenta todo lo que se ha convenido. Es una incógnita también. ¿Ninguna posibilidad de acuerdo en este gobierno con el Ejército de Liberación Nacional? No creo. ¿En el siguiente? Bueno, si se trata de imitar el proceso que se hizo con las FARC, pues el ELN está muy contento porque las FARC obtuvieron todo lo que querían y ellos aspiran a hacer lo mismo, pero no han abandonado sus acciones terroristas y va a continuar. Y en un momento dado la gente pierde la fe en ese proceso. ¿Qué tanto pueden estar pensando ellos, aunque se me acabe el tiempo, por favor, en breves palabras, que el hecho de no hacer acuerdo con el Estado colombiano permite que ellos tengan más posibilidades de cubrir sectores dejados por las FARC? Seguramente. Estoy casi seguro de que tendrán un control bastante amplio en las zonas que dominaban las FARC. ¿Y eso los puede conducir a no hacer fácilmente un acuerdo? Exactamente, fácilmente no. Se puede volver un acuerdo a base de concesiones que no van a ser aceptadas por la gente, imposible con los helenos. Muy complacido de volverlo a haber tenido aquí en mi programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, como siempre, mil gracias por permitirnos estar en sus hogares. Feliz noche, que descansen.